La fe que Dios elogia es el título del mensaje en esta noche. La fe que Dios elogia, en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 21. Yo lo voy a leer este relato, es precioso este relato, y vamos a entender lo que nos dice las Escrituras en esta noche. Dice en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mis amados, nosotros como cristianos, como creyentes, hemos venido a Cristo y hemos creído, hermanos, en que Jesucristo resucitó de los muertos, que Jesucristo hizo un sacrificio perfecto por nosotros, que Él vino al mundo como carne y sufrió por nosotros y murió por nosotros, y nuestras cargas los llevó, hermanos, y resucitó Él, y Él está vivo. Cristo está vivo. ¿Cuántos lo creen? Mis amados, entonces tenemos que entender algo. Hay una fe que Dios elogia, hay una fe que le agrada mucho a Dios. Aquí tenemos a una mujer extranjera que no era parte de la ley judía, no era parte de ese pueblo de Israel, porque Jesús originalmente había venido al pueblo de Israel. Por eso dice que había venido a la casa de Israel. Entonces, por eso en San Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados conforme a carne ni sangre, sino al Espíritu, al poder de Dios. Hermanos, amados, es importante entender que hay un tipo de fe muy importante que nosotros tenemos que tener. Por ejemplo, en este tipo de ocasión podemos ver a una mujer extranjera que no conocía mucho. Había escuchado seguramente de Jesús, de un hombre que hacía milagros, de un hombre que hacía prodigios. Y esta mujer viene confiando su problema en este hombre del que había escuchado. Esta mujer no estaba tan relacionada con la fe judía o con la creencia judía, pero era una extranjera, pero vino a presentarse ante Jesús, a decirle: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mis amados, es importante que entendamos que nosotros tenemos que ser movidos por la fe. Nosotros no andamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros ciertamente no andamos por vista, sino andamos por fe. La fe es creer en algo que no hemos visto, en algo que no puedes sentir con tus manos, pero tú puedes saber firmemente que algo existe. Por ejemplo, en este caso es Jesús. Sabemos, nunca lo hemos visto a Jesús, nunca hemos experimentado su presencia, Él nunca se nos ha presentado en persona a decirte: sírveme. Pero nosotros estamos en esta noche con esa convicción firme de que Cristo va a venir por nosotros, y que si morimos, para nosotros es ganancia, porque hemos creído en un Dios todopoderoso que nos cuida en todo momento y que nos va a salvar de todas las cosas. Por eso estamos sentados en esta noche aquí. Por eso estamos congregándonos en esta noche, porque hemos creído en un Dios poderoso que no importa qué tan grave y qué tan difícil sean las circunstancias, Él nos va a levantar. Él nos va a ayudar sin importar cuál sea nuestra situación. Por eso estamos aquí, porque hemos creído en un Dios poderoso que hace maravillas en la vida de aquellos que creen. ¿Y cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús?
Creemos en Jesús porque Él hace maravillas en la vida de aquellos que le aman. ¿Cuántos aman su venida? El apóstol Pablo dice, el Señor dará una corona incorruptible a todos los que aman su venida. Mis amados, acá encontramos un tipo de fe de una mujer cananea, de una mujer extranjera, de una mujer, cuando nosotros nos remontamos un poco a la historia, en la historia bíblica de Josué, vemos cuando cruzaron el Jordán, Dios ordenó al pueblo de Israel que matara a todos los cananeos, pues de ese linaje venía esta mujer. Una mujer cananea, una mujer extranjera que no estaba relacionada con la fe de los judíos, pero ciertamente tenía una fe inquebrantable, una fe que no se comparaba con la mayoría de las personas que estaban allí. Por ejemplo, habían ciertos hombres en ese tiempo que ya se llamaban fariseos y saduceos, y los maestros de la ley. Ellos eran grandes conocedores de la palabra de Dios, grandes conocedores de las escrituras en su momento. Eran grandes hombres que eran muy estudiados acerca de la tradición judía. Pero la mayoría de ellos, o casi todos ellos, estaban alejados de la fe verdadera del Señor. La mayoría conocía las escrituras, pero desconocían del poder del Dios verdadero. Puede pasar esto también en la vida espiritual de nosotros. O en este tiempo hay muchas personas que dicen ser creyentes, que dicen congregarse, que dicen ser verdaderamente cristianos, pero la mayoría de ellos no tiene una convicción firme en Jesús. Cuando estudiamos y vemos, hermanos, los grandes hombres y mujeres de la fe que sufrieron por causa de Jesucristo, entendemos, hermanos, que este camino no va a ser fácil, no es fácil. El camino del evangelio no es fácil, está lleno de dificultades. Pero esto solamente es para valientes, para gente que ha renunciado de su vida, decir, no importa cuántas cosas me acontezcan, mayor es lo que está en mí que lo que está en este mundo. Para personas que le han entregado su vida sin importar cuál sea su situación. Por eso Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese primero a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Lo primero es negarse a uno mismo. Tenemos que negarnos a los deseos de ese mundo. Sabemos que somos cristianos, hijos de Dios y con una vida transformada, diferentes al mundo. Dice el apóstol Pablo, os ruego como extranjeros que ya no os adaptéis a la vieja manera de vivir, dice el apóstol Pedro también. Que no vivamos conforme a la vieja manera de vivir, sino que nos transformemos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Que cada día seamos transformados, que nuestra vida cambie cada día, que seamos personas de bendición también para otros, porque tenemos que tener una fe inquebrantable, y si no tenemos esa fe vamos a fracasar. Acá había una mujer que probablemente hasta los discípulos estaban allí diciéndole ya que se calle esa mujer, es extranjera. Seguramente a esa mujer le estaban desdeñando. La mayoría de las personas le dijeron, no, esa mujer es extranjera, que no se acerque a Jesús. Una mujer ciertamente despreciada por la que estaban cerca de allí, porque era una mujer cananea. Una mujer que no se merecía misericordia porque era una mujer extranjera. Pero una mujer que se apropió de la bendición por haber creído. Porque para que esta mujer se acercara a Jesús, tuvo que haberle creído. Tuvo que haber creído en Jesús, decir, hay un hombre que está andando. Hay un hombre que dicen que sana enfermedades. Hay un hombre que echa fuera demonios. Hay un hombre que puede sanar a los paralíticos. Hay un hombre que da vista a los ciegos. Hay un hombre que hace milagros. Y para que esta mujer venga con esa convicción, tuvo que haber creído primeramente en Dios. Tuvo que haber creído en que Jesús sanaría a su hija de esa enfermedad. Tuvo que haber creído en el poder de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios sana, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios liberta? Servimos un Dios de milagros. Dios puede sanarte de cualquier enfermedad. Dios puede sanarte de cualquier situación económica que te encuentres. Servimos un Dios maravilloso que no importa cuántas luchas pases, Él siempre va a estar con nosotros. Servimos a un Dios maravilloso que siempre va a estar con nosotros. Pero, ¿será que la mayoría de las personas que están diciendo servir a Dios verdaderamente lo sirven? Porque en el tiempo de los judíos también, en el tiempo de Jesús, habían muchas personas que parecían estar muy cerca a Dios, que parecían estar cercanos a Dios, que parecían tener allí muy cercano la tradición judía, incluso eran de sangre judía. Pero la mayoría de ellos estaba lejos de Dios.
Es muy interesante que la palabra de Dios nos diga aquí en el capítulo 15, un poquito antes, nada más el versículo 8 y 9 nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. Es interesante ver que aquí anteriormente Dios está hablando de un pueblo que conocía la ley de Dios, conocía los estatutos, conocía todo, pero estaba muy lejos del Señor, porque sus labios profesaban conocer a Dios, pero dentro de ellos negaban su existencia. Porque alguien que conoce a Dios vive honrando a Dios. Alguien que conoce a Dios quiere cada día cambiar su vida, su actitud, su carácter, su forma de ser. Quiere ser luz para otras personas. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Si la luz se pusiere debajo de la cama, de la almohada, ya no sirve para nada. La luz se pone en el centro de la habitación para alumbrar la mayor parte, el mayor espacio posible. La sal sirve para hacer salada la comida y para dar sabor a la comida. Pero en el momento que la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada y hollada por los hombres. Mis amados, es interesante ver que solamente en versículos anteriores nos habla la palabra de Dios. Las escrituras nos dicen que había un pueblo que no honraba a Dios, a un pueblo que no amaba a Dios, a un pueblo que solamente de labios decía que amaba a Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Su corazón estaba muy lejos de Jesús. Su corazón estaba muy lejos del verdadero conocimiento de Dios. Muchos pueden decir creer en Dios. Muchos pueden decir amarle. Y muchos lo dicen ciertamente. Yo también creo en Dios. Yo también creo en Dios. Muchos lo dicen. Pero pocos verdaderamente tienen esa fe que salva. Pocos tienen esa fe verdadera que puede hacer que mueva el corazón de Dios. Una fe verdadera, una fe como la de esta mujer, una mujer cananea, que no se merecía nada ni misericordia, porque era una mujer extranjera. Pero esta mujer va a arrebatar la misericordia de Jesús. Dios va a tener misericordia de ella, porque la fe de esta mujer era grande. La fe de esta mujer era diferente. Nosotros tenemos que ser personas diferentes, personas, hombres de fe y mujeres de fe. Hombres de fe que seamos capaces, hermanos, de vivir una vida santa. Me pongo a estudiar siempre y me pongo a evaluar siempre la vida del apóstol Pablo. Y no encuentro, hermanos, que el apóstol Pablo haya estado sentado tranquilo diciendo: bueno, soy cristiano y estoy tranquilo. Él decía: deudores soy a todos, deudor soy a todos. Porque debemos estar anunciando el evangelio de verdad a todos aquellos que no conocen de Dios. Principalmente familiares. Debemos anunciar el evangelio a familiares y amigos que verdaderamente apreciamos. Debemos anunciarles el evangelio a ellos primeramente. Pero hay veces que nos da vergüenza de hablar del evangelio, hablar de Cristo a nuestros familiares, porque pensamos: se van a burlar de mí. Y me van a decir: bueno, este cristiano me está viniendo a convencer a mí. Se van a burlar de mí. Tenemos miedo a la burla y las críticas de las personas. Y vemos en la vida del apóstol Pablo una vida de sufrimiento por causa de Jesucristo. Y en una de sus cartas el apóstol Pablo dice: prisionero soy de Jesucristo, por amor a Jesucristo. Él estaba en la cárcel, no estaba, hermanos, triste. Estaba con una esperanza viva en su corazón, cerca de la muerte, pero también con esperanza. Elías, Moisés, grandes hombres de Dios tuvieron que pasar un desierto para obtener la bendición. Cristo vive. Bríndele fuertes palmas al Señor. Acá hay un pueblo que está muy lejos de Dios. Pero muy cerca de allí hay una mujer. Hay una mujer que está muy cerca de Dios a través de su fe. A pesar de ser extranjera, está muy cerca de Dios, porque ella había creído en ese Dios todopoderoso que sana y pueda librar a su hija de ese demonio. Ella había creído en un Dios todopoderoso que podía sanar su enfermedad. Y vamos a estudiar acá de un ratito más lo que tiene de contenido este mensaje. Pero antes,
quiero invitarlos a ver cómo Jesús hacía milagros en ciertos lugares, pero aún así la gente no lo creía. Hace un momento leímos en el libro de Mateo capítulo 8, ¿verdad? Leímos acerca del endemoniado gadareno. Una historia bastante interesante, donde había un hombre, que rompía cadenas y tal cosa. Pero después de esto, hermanos, dice que Jesús vino allí y los demonios estaban allí. Dijeron, ¿por qué nos atormentas? Y los demonios tuvieron temor. Le dijo, ¿por qué, Hijo de Dios, nos atormentas antes de tiempo? Y en ese momento dijeron, no, permítenos irnos a los cerdos para que huyamos de ahí, para que podamos irnos a los cerdos. Y entonces en ese momento Jesús le dijo, bueno, que vayan. Pero acá hay algo interesante. Aquí hay algo interesante. Después que el pueblo vio ese milagro, o las personas vieron ese milagro, ¿qué pasó? Le dijeron, vete de aquí. En vez de decir, hay un Dios poderoso que ha liberado a este endemoniado, a este Dios poderoso ha venido a librar a este hombre que estaba cautivo. En vez de decir, Señor, enséñanos más, quiero creer. Pero lejos de eso, ellos se alejaron, tuvieron miedo y dijeron, vete de aquí, no queremos saber nada de ti. Y no es raro que en este tiempo, hermanos, la gente rechace a Dios abiertamente. Porque a la gente le encantan los milagros, le encanta todo, le encanta que le prometas milagros, le encanta que le prometas prodigios, le encanta todo. Pero a la gente no le gusta creer en Dios. A la gente le encanta decir, bueno, quiero que ores por mí, pero a la gente no le gusta orar. A la gente le encanta decir, bueno, quiero las cosas fáciles, quiero esta bendición y la otra bendición. Y cuando alguien promete bendiciones, hay miles de personas esperando allí. Pero la gente no quiere pagar el precio de ser un hijo de Dios, el precio de ser un creyente, el precio de ser un verdadero cristiano. Porque Dios a los hijos que viven en santidad les ha prometido que van a tener las bendiciones y aún van a tener la paz en su corazón. Cristo vive. Amados, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que mostrar los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, templanza. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, como la palabra dice, vosotros sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice el apóstol Pablo, en lo cual hay disolución. Mas vosotros sed llenos del Espíritu Santo. Alguien que está lleno del Espíritu Santo y anda con los frutos del Espíritu Santo, alguien que muestra los frutos del Espíritu Santo, no va a experimentar ni tristeza, ni soledad, ni depresión. Porque, hermanos, el Espíritu Santo lleva paz, lleva amor, lleva gozo, lleva paciencia. Esos son los frutos del Espíritu Santo que nosotros tenemos que mostrar como creyentes. Cristo vive. Dios ha prometido para nosotros grandes maravillas. Grandes maravillas. Tenemos un Dios poderoso, hermanos, a quien podemos orarle, y Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. En este tiempo vemos cómo a la gente le encanta que le prometan bendiciones, le encanta que le prometan bendiciones, le encanta que le digan, Dios te va a bendecir hoy, a la cuenta de 1 y 2 y 3 Dios te bendice, y la gente está allí pensando que es tan fácil como eso, pensando y puesto sus ojos solamente en algo terrenal, pero no quieren creer verdaderamente en un Dios que sana, que puede salvar su alma. Y la gente ha perdido de perspectiva el verdadero sentido de la bendición y de los milagros. Quiero decirle esto, mis amados, que en este tiempo, así como Jesús en su tiempo, cuando Jesús vino a la tierra hace 2000 años, un poquito más, en este tiempo Jesús hacía milagros, sanaba y todo, pero la gente había perdido de vista que para Jesús lo más importante era salvar las almas de ellos, que ellos creyeran. Pero qué interesante es ver que muchos de ellos que habían visto esos milagros en ese tiempo de Jesús, después, pasando un tiempo, estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque los milagros nunca los habían convertido. Habían visto milagros solamente, habían sido acreedores de los milagros, de las sanidades. Sus ojos estaban puestos en lo terrenal, pero nunca habían sido verdaderamente convertidos al Señor, nunca habían creído.
Porque si hubieran creído, no hubieran estado gritando un tiempo después: crucifíquenlo, mátenlo. Porque ellos sabrían que aquel a quien estaban diciendo crucifíquenlo era el Hijo de Dios, que al tercer día resucitaría. Y hubieran tenido temor en su corazón. Cristo vive. Cristo vive. Los milagros, hermanos, nunca transforman vidas. Nunca transforman vidas. Pueden ocurrir milagros, prodigios. En el tiempo de Jesús mucha gente vio prodigios y milagros. Incluso en ese lugar donde echó fuera demonios, hermanos, ahí estaba la gente viendo ese milagro, viendo ese prodigio. Pero aún así le pidieron que se fuera de allí. Había muchos que vieron el milagro de Dios, pero nunca se convirtieron verdaderamente, porque no tenían esa convicción verdadera. Hay una convicción verdadera que incluso te va a hacer morir por el evangelio. Hay una convicción verdadera, una fe verdadera. Cuando tu fe está puesta en Jesús, aún vas a pasar sufrimientos, luchas, pruebas, aflicciones, y vas a permanecer, porque el Dios a quien le estás creyendo es un Dios todopoderoso, que te cuida, que te ama, que te va a levantar sin importar cuál sea tu situación. Dios te ama y te va a levantar, pero es necesario que tengamos una vida santa. Cristo vive. Y dice aquí el versículo 22: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. ¿Por qué? Por un demonio. Jesús no le respondió. Muchos de nosotros, cuando nos acercamos a orar y el siguiente día no nos da Dios la oración, nos resentimos, decimos: Dios no existe. Y hermanos, tenemos que orar confiando en la voluntad de Dios, confiando en que Dios va a hacer su voluntad. Creo que esto se los he dicho antes. La oración no es para hacer que nuestra voluntad se cumpla. La oración es para honrar a Dios y para hacer que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Es decir: Señor, anhelo esto y lo otro, pero que se haga tu voluntad. Esa es la oración de un verdadero creyente, de aquel que confía su vida en las manos del Todopoderoso. Y esta mujer clamaba diciendo, y Jesús no le hacía caso. Jesús, pero Jesús no le hacía caso a esta mujer. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Mas Jesús no le respondía. En algún momento vas a sentir una sequía. Vas a sentir que parece que Dios no te escucha, pero Dios siempre te está escuchando y solamente Dios quiere probar tu fe. Jesús conocía la fe de esta mujer. Dios sabía, es Dios. Él era omnisciente, conocía la fe de esta mujer. Pero tenía que esta mujer demostrar la fe que Jesús ya conocía de ella. Y dice, Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer no había clamado una sola vez. Estaba que gritaba, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Jesús, Jesús. Y Jesús no le hacía caso, no le prestaba atención. Muchos de nosotros, cuando Dios no nos da, no cumple nuestras expectativas o peticiones, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Cuando estamos en alguna enfermedad, alguna situación económica difícil y no vemos respuesta en ese momento, nos preguntamos, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Nos preguntamos, ¿por qué estamos experimentando esa sequía? Pero Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito para ti. Y Dios cuida tu vida independientemente cuál sea tu situación. Y aun cuando quieras apartarte del camino verdadero, porque Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Si tú eres un hijo de Dios, aunque quieras ir por la derecha o por la izquierda, Dios te va a corregir en el momento adecuado. Porque Dios te cuida y me cuida en todo tiempo. Cristo vive. Cristo vive. Y los discípulos se habían cansado de esta mujer. Se habían cansado. Jesús, meditando seguramente, sabía, conocía, se maravillaba en su corazón de la fe de esta mujer. Porque Dios conocía y Jesús conocía ya lo que iba a pasar. Entonces, sus discípulos se habían aburrido de esa mujer. Encima es extranjera, encima viene a gritar, Jesús, Jesús. Y dice, y él respondió y dijo, no soy enviado, esto le está diciendo a la mujer.
Le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Después de estar gritando, Jesús le respondió y le dijo: no, para ti no hemos venido, para ti no he venido. No he venido para ti, he venido para las ovejas perdidas de Israel. He venido para este pueblo, no he venido para ti. O no es el tiempo todavía. No es el tiempo que llegue todavía a los gentiles. He venido a este pueblo todavía para que se cumpla la promesa de Dios. Y esta mujer no se contenta con eso. No dice: bueno, ya me dijo que no, me voy a mi casa. Jesús es malo, Dios es malo. Esa es la postura muchas veces que tomamos nosotros cuando vemos que nuestra oración no es contestada y pasa un año y seguimos orando por un familiar que no se convierte y decimos: no, bueno, ya me cansé, ya son un año que Dios no me responde. Y pasa 2 años y 3 años y no le hemos dicho: Señor, haz tu voluntad. Y siempre la voluntad de Dios se tiene que cumplir, porque la voluntad de Dios es perfecta. Más la nuestra, siempre nuestra voluntad, hermanos, es efímera, que cambia, es cambiante, es voluble nuestra voluntad. Pero la voluntad de Dios es perfecta y es mucho más grande sus pensamientos que nuestros pensamientos. Los pensamientos que tengo de vosotros no es de mal, sino de bien, dice el Señor. Así que, hermanos, nuestros pensamientos son muy pequeños con respecto a los pensamientos de Jesús. Aunque hoy no entiendas lo que está pasando en tu vida, aunque hoy no entiendas por qué está ocurriendo eso, créeme, Dios tiene un propósito para sus hijos. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, Dios tiene un propósito perfecto para ti. Y en el momento adecuado entenderás por qué está ocurriendo una cosa u otra en tu vida. Porque aún para los hijos de Dios, aún la muerte es una victoria. El apóstol Pablo estaba a punto de morir y estaba diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esclavo soy de Jesucristo. Mis amados, día a día vamos a pasar momentos difíciles de sufrimiento, de aflicción, pero tenemos que ser de aquellos que se mantienen firmes en la fe. Esta mujer no se rindió. Esta mujer extranjera no se rindió, sino que cuando Dios le respondió negativamente, le dijo: no he venido por ti todavía, o no es el tiempo. Entonces esta mujer corrió y se postró. Le dijo: Señor, socórreme. Aunque Dios no responde inmediatamente tu situación, Dios va a responder en el momento adecuado, porque Él es soberano y todo ocurre conforme a su soberanía. Porque Dios puede desatar ligaduras, romper, hermanos, cadenas, sanar enfermedades. ¿Qué enfermedad hay imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada hay imposible. Dios puede sanar enfermedades, cáncer, sida, toda enfermedad lo puede sanar el Señor. Dios puede liberar, hermanos, incluso desahuciados. Tenemos un Dios maravilloso que nos ama. Tenemos un Dios poderoso que nos ama. Es por eso que no podemos rendirnos ni desmayar. Y esta mujer no se rindió ciertamente. Dijo: Señor, socórreme, por favor. Es la segunda vez. La segunda escena. La primera escena, esta mujer está gritando: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús responde y le dice: no he venido por ti, he venido por los hijos de Israel. Pasa la otra escena. Esta mujer corre, dice, se postra a sus pies y le dice: Señor, socórreme, socórreme, Señor, auxilio, ya no puedo más. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos corrido a sus brazos? Le hemos dicho: Señor, me postro de rodillas con lo último que tengo, ya no me queda fuerzas. El problema económico es demasiado grande, la crisis que estoy viviendo es demasiado grande, ya no soporto más. Señor, los pensamientos de suicidio son demasiado grandes. Los pensamientos de dolor, de aflicción, de no poder olvidar aquello que me pasó cuando era niña o niño, son demasiado grandes. Ya no puedo más. No me deja ser feliz esto que me ha acontecido. Ya no puedo más. Y corremos a sus brazos. ¿Cuántos corren al Señor? Pero ¿cuántos no? ¿Cuántos, en vez de correr a los brazos del Señor, correr a postrarse ante Él, decirle: Señor, gracias por esto, deciden enojarse con Dios? Decir: Dios no existe,
Si Dios existiera, me hubiera protegido de ese accidente. Si Dios existiera, me hubiera protegido de esa enfermedad. Si Dios existiera, me hubiera ayudado en mi situación difícil. Si Dios existiera, no hubiera permitido que llegue un divorcio. Si Dios existiera, no hubiera permitido que mi hijo esté postrado en cama. Si Dios existiera, no hubiera permitido que mis padres mueran. Si Dios existiera, no hubiera permitido que pierda mi casa, falle económicamente. Si Dios existiera, no hubiera permitido que esté pasando este momento difícil. Si Dios existiera, no hubiera permitido que me contagie de esta enfermedad. Si Dios existiera, no hubiera permitido que yo esté pasando crisis financiera. Si Dios existiera, no hubiera permitido que yo estoy casi al borde de la calle. Yo sirvo a Dios, soy cristiano, pero estoy al borde del precipicio. Ya no puedo más. ¿Cuántos deciden enojarse con Dios cuando pasa una situación adversa en su vida? Pero ¿cuántos decidimos correr a Jesús sin importar cuál sea nuestra situación? Decirle: Señor, aunque me esté pasando una situación difícil, experimente enfermedad, dolor, aflicción, por encima de todo, yo te amo, Jesús. Aunque las lágrimas caigan de nuestros ojos, de dolor, de tristeza, de llanto, de aflicción, decirle: Señor, todavía te sigo amando. Aquí estoy, Señor, yo te amo. Tú eres mi Dios. Como el apóstol Pablo, las cadenas estaban colgadas allí y el apóstol Pablo estaba gozoso, con esperanza en el Señor. Muchos deciden enojarse con Dios porque piensan que Dios no ha respondido a su oración o a su petición. Nosotros no tenemos que ser de esos. Tenemos que ser de los que corren a los pies de Cristo, que corren a postrarse de rodillas. Aunque pase un año que Dios no responda a tu oración, y pase 2 años y Dios no responda a tu oración, y ya son 3 años y Dios no responda a tu oración, y ya son 4, 5, ya son 10, 15 años, Dios va a responder en el momento adecuado, si es así su voluntad hacerlo. Conforme a su voluntad, todo va a ocurrir siempre. Hay un hombre que esperó 30 años para recibir la promesa de Dios. 30 años para recibir la promesa de Dios. Abraham esperó la promesa de Dios por 30 años. Este hombre ya era un viejo. Este hombre ya estaba avanzado de edad. Este hombre, su mujer, ya le había cesado la costumbre de la mujer. Este hombre tenía muy avanzada edad, 100 y 90, 100 Abraham y 90 Sara. Hombres ya bien su vejez. ¿Quién pensaría que una mujer ya al borde ya de la muerte podría tener un hijo? Pero Dios hace milagros y maravillas así. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado a corazón de hombre, son las cosas que Dios va a hacer en la vida de aquellos que creen. ¿Y cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Mis hermanos, amados, es muy importante entender que Dios tiene un propósito perfecto para tu vida. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. No debemos enojarnos porque pensamos que Dios no nos ha respondido. Continuemos creyendo a pesar de la adversidad. Continuemos creyendo a pesar de la tristeza, de la aflicción que atravesemos. Continuemos creyendo a través de los momentos difíciles también. Continuemos siendo fieles al Señor. Y vamos a ver que cuando la mujer se postra de rodillas, ¿qué le dice el Señor? Respondiendo él, la segunda escena, le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Un insulto se podría considerar tan grande. Cualquiera de nosotros diríamos: pero ¿cómo es posible? No es que, porque a otros sí les hace el milagro, pero a mí no. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué me hace esto? Pero esta mujer, a pesar de que eso parecía una ofensa grande, Jesús estaba haciendo eso, no por denigrar a la mujer. No, hermanos, Dios estaba probando la fe de esta mujer, para ver, hermanos, que esta mujer iba a ver la gloria de Dios a través de su fe. Entonces le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y vamos a ver lo que esta mujer responde. No dice: bueno, ya pasó un año, no responde a mi oración. No, Dios no es bueno porque Dios no me da esto o lo otro. No, Dios no es bueno, no dice eso. Vamos a ver cómo responde esta mujer, el versículo 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos.
Esta mujer dice: aunque sea poquito, aunque sea una migajita, aunque sea algo pequeñito, pero quiero, por favor, tu misericordia, tu gracia. Porque aún los perrillos comen las sobras de sus amos. Aunque yo no valga mucho, aunque yo no tenga un valor muy grande porque soy extranjera, quiero, Señor, que tú hagas misericordia conmigo. Aunque yo a los ojos de las demás personas no valga, aunque yo por ser extranjera no tenga el valor como estos hijos, y yo soy extranjera y valgo mucho menos, pero aún así te pido misericordia, porque aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. Entonces Jesús, respondiendo, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Qué fe tan grande de esta mujer, qué fe tan grande, una fe inquebrantable, que fue capaz, hermanos, de soportar uno y otro desdén, uno y otro rechazo, pero aún así soportó porque había confiado en un Dios que podía responderle, un Dios que había oído, un Dios de misericordia que podía compadecerse de ella en su situación. Y vemos qué poderosa es esta oración, porque nos damos cuenta que dice: grande es tu fe, hágase contigo conforme a lo que tú quieras. Si en este tiempo hemos dejado de ver milagros, hemos dejado de ver prodigios, es porque nosotros hemos dejado de creer también. Hemos dejado de confiar en Dios, hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar más de Dios. Cuando un pueblo busca, cosas maravillosas ocurren. Cuando un pueblo cree, cosas maravillosas ocurren. Porque, hermanos, es necesario creer. Es necesario creer para ver la gloria de Dios. Y aquellos que creen verán la gloria de Dios. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme o contigo como quieres. La petición de esta mujer fue oída a través de la prueba de su fe. Pueden pasar 10 años y Dios te va a responder. Si hoy no te responde, mañana lo hará. Y si mañana no lo hace, pasado lo hará. Y si pasado no lo hace, el próximo día lo hará. Y si Dios lo hace, lo va a hacer en el momento correcto. Y cuando Dios lo haga, va a ser el momento adecuado para darte una cosa u otra cosa que le estás pidiendo. Y si Dios no te lo da, también Dios sabe por qué no dártelo. Y tenemos que entender que hay enfermedades que de pronto Dios no te va a sanar. Y eso no es que Dios no existe, no es que la mano de Dios no se ha detenido. Hay mucha gente que ha instruido mal a las personas a decir: exige a Dios, oblíguele a Dios. Así como la viuda y el juez injusto, Dios tiene que darte el milagro. Y declaro en este momento que va a ocurrir un milagro, vendiendo los milagros como si fueran panes en el mercado, prometiendo milagros. Ni Jesús hacía eso, ni los apóstoles mucho menos. El apóstol Pedro sanaba con su sombra. Cuando pasaba, la sombra de Pedro sanaba, pero no era la sombra, era el Espíritu de Dios operando a través de Pedro. Pero ninguno de ellos vendía los milagros, vendía las sanidades, vendía la prosperidad. No, todo eso viene como consecuencia de la bendición de Dios a través de la fe y de la obediencia de los hijos de Dios. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Hermanos, no es que nosotros tengamos que insistir y insistir. Vamos a orar fervientemente y la voluntad de Dios se cumplirá en el momento perfecto. Y aunque Dios no sane enfermedades, Dios no te libere de ciertos problemas económicos, Dios sabe por qué no lo hace y por qué lo hace. Por eso es importante decir: Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Y cuando oremos, hagámoslo con convicción. Señor, te estoy pidiendo esto con convicción. Y Dios te responderá en el momento adecuado. Y Dios te dará las mejores cosas conforme a las riquezas de su gloria y de su sabiduría. Porque su sabiduría es mucho más grande que la nuestra. Nosotros, hermanos, pedimos tantas cosas, pero su sabiduría es tan grande. Su sabiduría es tan inmensa que Dios hay ciertas cosas que no te las da. Y mañana vas a agradecer por esas bendiciones que no te dio, por esas bendiciones que pediste que no te dio. Mañana vas a agradecer por esas puertas que pediste que se abrieran y no se abrieron.
Mañana vas a dar gracias por esa puerta que estabas diciendo: Señor, tú no me amas, por eso no me abres esa puerta. Si me amaras, me abrirías esa puerta, Señor. Yo lo quiero, Señor, yo lo quiero. Y mañana te darás cuenta por qué un Dios de amor que te cuide en todo momento no te abrió esa puerta que tú querías que se te abra. Y le dirás: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no me diste esa bendición que yo te pedí. Muchas gracias. Gracias por ser bueno conmigo. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Padre, enséñanos a tener una fe inquebrantable, así como la mujer cananea. Padre Santo, enséñanos a tener una fe, Señor amado Rey, que rompa cadenas. Una fe inquebrantable, Señor, que vaya más allá de cualquier circunstancia. Una fe, Señor, viva, una fe efectiva, una fe eficaz. Una fe, Señor amado Rey, que no se quebrante ante ninguna cosa que ocurra en el mundo. Que una fe que no dependa de las circunstancias. Ayúdanos a confiar y creer firmemente, Señor, en el llamamiento tuyo y en el propósito eterno que tú tienes para cada uno de nosotros. Enséñanos, guíanos, cuídanos, transforma nuestra vida, Padre Santo, en una vida de alabanza y de adoración. Muchas gracias porque tú eres bueno. Te agradecemos y te honramos solamente a ti. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.